permitir compartir la ventana. ¿Me confirman, por favor, si ya estamos viendo pantalla? Así es, Johan, lo estamos viendo. Bueno, muy bien. Sí, señorita. Bueno, entonces este es el entorno SM Educamos. Como ustedes han conocido parte de este ecosistema, hay un escenario fuerte de aprendizaje y en ese lo vamos a encontrar en el panel izquierdo donde dice mis asignaturas. Ahí ustedes van a encontrar sus propuestas de texto escolar, el cual podremos pues desde luego aprovechar para esto que se nos está sugiriendo del año 2021, modelo de alternancia, esquema de educación híbrida, flexible, como querramos llamarlo, y en este escenario de educación remota de emergencia. Entonces voy a mostrarles nuestra propuesta de Savia, mostrarles desde las diferentes áreas cuáles son como esos beneficios o cuáles son esas especificaciones. Savia, primero contarles que hace metáfora a un árbol, ¿sí? Y pues Savia la hemos llamado una nueva energía para la educación, y tal cual un árbol, pues seguramente muchos de ustedes en este tiempo de cuarentena o sus familias, sus espositas, sus abuelos, sus mamás, se han inclinado por al menos tener una suculenta en casa. ¿Qué pasa para que hemos estado tan próximos a estas personas o somos de los que hemos tenido ahorita planticas? Pues nosotros cuidamos, regamos y desde luego este árbol va creciendo. Lo mismo pasa con la educación, siempre vamos a necesitar de muy buenas herramientas y además de todos esos escenarios que puedan facilitar la gestión de aula, pero también la enseñanza y el aprendizaje, y que además beneficie pues a todos los actores que estamos involucrados y que son corresponsables. Entonces empezaré por mostrarles que seguramente ante la pregunta que yo en este momento pueda decirles, ¿qué es lo primero que necesitamos para el 2021? Muchos de ustedes tal vez me responderán que necesitamos ajustar mallas a un modelo de alternancia, ¿sí? Que seguramente vamos a estar en algunos escenarios presenciales y mucho más en escenarios remotos, y que no sabemos de pronto cómo empezar a manejar o cómo empezar a ajustar esos planes de aula. Entonces, para esto, para esa condición específica, hay una solución y es el planificador de aulas. Entonces, empezaré por esto. Este se encuentra ubicado en este panel general y justo se queda en el centro y está ubicado así, yo creo que con propósito, porque es el centro desde donde va a empezar a girar todo el relojito. ¿Listo? Entonces, el planificador de aulas, a ver, miramos a ver qué está pasando por aquí. A ver si lo podemos abrir desde otro espacio. Muy bien. Este es el planificador de clases y a mano izquierda vamos a encontrar tres espacios. El más importante, profes, es el que se llama Mi Planeación. Entonces, de acuerdo a la asignatura que ustedes estén impartiendo de áreas básicas, también tenemos aquí física, química, dependiendo del proyecto del texto escolar que manejen. Yo en este caso voy a irme por lenguaje y estoy creo que en el libro de grado cuarto. Entonces voy a ir a, perdón, por acá, creo que cerré el de lenguaje, permítame un momento, lo abro. Y voy a cuarto. Entonces estoy en mi planeador, voy a cuartos, con nivel que quiero, e inmediatamente él me va a seleccionar el área y el nivel que necesito pues trabajar. Inmediatamente me va a abrir una sugerencia de currículo en línea, ahí nos está cargando, y cuando hablamos de sugerencia de currículo es porque nos va a integrar los referentes de calidad del ministerio. Sabemos que en Colombia no tenemos un currículo único, pero que sí hay unos referentes de calidad por parte del Ministerio de Educación, y ahorita en cuarentena pasó algo, y es que el COVID pues definitivamente le dio una patada al currículo, pero aún así yo tengo aquí unos elementos importantes que son referentes de calidad,
la trazabilidad con el texto escolar y por otro lado la trazabilidad con tiempo. Ahorita el modelo de alternancia pues nos pone a pensar en tiempos, cuánto es el tiempo que va a estar la hora presencial y cuánto es el tiempo que va a estar la hora remota. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer ajustes. El planeador, este que tenemos en línea, regularmente es el profesor el que se adapta al texto escolar. Eso pasaba muchísimo en la presencialidad. Pero con esta herramienta, ¿qué pasa? Es el planeador o es el texto escolar el que está moldeando el proyecto educativo institucional de base que ustedes puedan tener. Entonces, supongamos, acá tenemos entonces el ejemplo de la unidad número 1, se llama Historias para Imaginar, entonces vamos a encontrar en algunas áreas unas propuestas por proyecto, otros por preguntas detonadoras, los temas, corpusins, llamémoslo así, de la unidad, un estándar, el DBA, una evidencia del DBA, tal cual las matrices de referencia, desempeños y los indicadores de desempeño. Finalmente, ¿qué es lo que va a mostrar el estudiante para mostrar que desde luego ha aprendido? Pero pensemos que este tema dentro de nuestra institución educativa, tal cual lo hemos trabajado, pues no lo configuramos en el periodo número 1. Queremos trabajarlo en otro periodo, entonces podemos darle editar y decir esto lo vamos a trabajar en el periodo número 3 o en el periodo número 1 como usted lo tiene concebido o como lo está actualizando justo ahora. Entonces vamos a darle en el 1 o en el periodo en el que usted estime conveniente este tema. Puede trabajarlo de esta manera, entonces la planeación va cobrando una forma y también hay unas opciones en esta parte derecha superior. Podemos imprimirlo para leerlo con mucho más calma, pero la herramienta que más estamos utilizando es la descarga. Cuando yo descargo, me va a permitir a mí un ejercicio muy parecido a, me va a abrir un Excel y ese Excel me va a permitir seguir dando con lo que ya tenemos en la institución y con esa trazabilidad, como se ha mencionado, esos 3 factores. Lo primero es que yo puedo aquí hacer un ajuste de texto y aquí me está indicando que es el anuncio en el periodo número 1 con el que vamos a trabajar. Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Hay un DBA, pero además una distribución horaria, que es el elemento súper clave en modelos de alternancia. Yo puedo pensar, bueno, con estos objetivos lo voy a trabajar como de manera presencial o si efectivamente lo de manera remota o como por acá trabajo en casa, ¿sí? Pero además puedo pensar en unas posibilidades de evaluación y en unos recursos físicos, pero también en unos recursos digitales, pues que contiene ya el ecosistema Educamos, que puedo seguir integrando desde Microsoft Teams o desde EVA, el entorno virtual de aprendizaje. Pero este moldeaje, este rompecabezas, llamémoslo así, puede seguir construyéndose y yo digo, ok, el anuncio es un tema que a mí se me puede facilitar más desde el trabajo en casa, es decir, de manera remota, y para esto puedo seguir trabajando recursos físicos, como por ejemplo un taller de lectura eficaz, o un taller de comprensión lectora, que se encuentra en programas y que además puedo utilizar unos recursos digitales donde yo les voy a permitir a ellos que desde el EVA, desde el Moodle, construyan un wiki, ¿cierto? Una wiki, en ese wiki vamos a construir un anuncio conjunto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya me permite tener una intensidad horaria, una configuración, pensar qué puede ser presencial, qué puede ser trabajo en casa. Esto es un ejemplo pues para el área de lenguaje, pero aquí encontramos todas las áreas. Entonces el planeador me permite por lo menos una base y además como un GPS, digámoslo así, para saber por dónde comenzar y con unos objetivos y unas metas claras.
Teniendo ya de base esos objetivos, ahora lo que me prosigue es aterrizar a través de unas unidades. Primero tengo en cuenta unas competencias, unos tiempos, unos recursos. Ahora sí voy a pensar en las unidades. Entonces, para primaria estamos hablando de 4 unidades para el caso del lenguaje y hay otras áreas que tienen 6. Para bachillerato, lenguaje tiene 6 unidades y hay otras áreas que tienen 8 unidades. Vamos entonces a dar apertura a la unidad número 1 y aquí vamos a encontrarnos con unas pestañas o una gestión de aula muy importante para el profesor que le va a servir en ambos modelos o en este modelo híbrido, llamémoslo así. Es una unidad didáctica LDX enriquecida, interactiva y que me va a permitir bajo los dos modelos trabajar perfectamente. Entonces, lo primero que voy a encontrar es el libro como tal. Es importante que si ustedes van a manejar el libro de manera presencial, pues allí vamos a tener libro físico, ¿cierto? Con doble página. Pero cuando voy a trabajar el libro de manera remota o de trabajo en casa, pues este libro no va a tener la doble página, sino que va a ser a un solo paginaje. Eso es importante para cuando ustedes den indicaciones a través de los recordatorios o a través del Moodle o del EVA, pues tengan presente eso a la hora de dar indicaciones claras. ¿Qué voy a encontrar acá? Les decía que es un libro enriquecido, totalmente interactivo. Entonces, lo primero que puedo hacer es ampliarlo. Cada una de las aperturas de unidad, no solamente el lenguaje, sino de todas las áreas, comienza con una imagen didáctica que podemos aprovechar muchísimo y que busca enriquecer la comprensión lectora, porque para nosotros la lectura es una herramienta para toda la vida. Está para las áreas básicas. Y vamos a encontrarnos con estos primeros recursos. Entonces, cuando me decías, Joana, ¿cómo así que un libro enriquecido, interactivo, cómo es eso? Pues que a mano izquierda vamos a encontrar unos recursos digitales y a mano derecha una guía, un birrete. Entonces, por ambos lados voy a tener los entornos, no me voy a sentir solo y todo lo contrario, voy a tener una fantástica herramienta para que los chicos aún se apropien de una manera mucho más dinámica de su aprendizaje, porque al sentirnos lejos y al sentirnos a través de una pantalla, pues a veces decimos, bueno, ¿será que esto sí está funcionando? ¿Será que los chicos están aprendiendo? Entonces, aquí en toda la esquinita vamos a encontrar dos índices. El índice de todo el contenido de los temas sugeridos por unidad. Y hay algo importante, es que todas este desarrollo de unidades, en lenguaje estamos hablando de todos los factores del lenguaje, en ciencias estamos hablando de todos los entornos, en matemáticas estamos configurando todos los pensamientos y en sociales pues todas las relaciones. Hay unas secciones especiales específicas para cada una de las áreas. Dentro del lenguaje tenemos en primaria, por ejemplo, lenguaje sin fronteras, donde buscamos que los chicos y no solamente aprendan de español o aprendan de inglés, sino que sepan que en Colombia hay 68 lenguas nativas, que los niños sepan cómo se saluda de pronto en un escenario rumaní. Entonces, profe, tienes aquí en Colombia hay gitanos, yo no sabía. Que los niños puedan identificar y aún con una infografía, este es un primer recurso interactivo, que hay palenques, que hay 65 lenguas nativas, indígenas, y que cómo se saludan y cómo hablan allí, cómo se festejan y cómo se recochan. Entonces, eso es algo específico del lenguaje. En el caso de ciencias estamos hablando de robótica, estamos hablando de escenarios de STEM. En el caso de sociales, científicos en acción, estamos hablando de cine para el aula. Y en matemáticas, conforme al método Singapur de matemáticas manipulativas, que los chicos puedan ver que matemáticas no es solamente cuando se abre o se cierra un libro, sino que todos los días podemos practicar matemáticas. Entonces vamos a encontrar ese primer índice y luego un índice de recursos digitales. Entonces, recursos digitales como textos, audios, videos y obviamente recursos interactivos.
que se ajustan al tiempo, profesor, que tú vas a tener esos 45 minutos o esos 55 minutos presenciales. Es decir, son recursos muy amenos y muy justo al tiempo que vas a desarrollar el año entrante. Entonces, dos unidades. ¿Qué pasa en los pasapágina? Ustedes van a encontrar entonces, voy a desactivar aquí el birrete. Claro, ya salí. Voy a ir a esta primer taller. Supongamos que quiero ir al taller de comprensión oral. Listo. Y aquí me encuentro un recurso. Entonces vamos a ver de qué se trata. Parece ser un video. Puedo pasar las páginas y encontrar que siempre va a haber unos recursos. Aquí, por ejemplo, tengo una infografía. Desde aquí. Y aquí puedo entonces ampliar, ¿cierto? Hay elementos que puedo ampliar, hay otros elementos que puedo escuchar. Por ejemplo, acá en comprensión lectora. Hay algo muy simpático que a mí en lo personal me encanta con lenguaje y es esto. Resulta que de manera remota yo les pido a los chicos que lean este texto o este taller de comprensión lectora, lo trabajen, lo desarrollen en su libro físico o en su libro digital. Pero cuando están conmigo en esa clase en vivo por Teams o por Google, les pido entonces que leamos por párrafos esto, ¿sí? Con inflexiones de voz, porque a mí me interesa que los chicos vayan narrando, pero a la vez que tengan atención específica. Entonces les digo, ok, vamos entonces a escuchar este audio. Entonces les pongo el audio. Faetón y el carruaje del sol. Faetón no conocía a su padre. Así, cuando su madre le reveló que era hijo de Helios, el sol, Faetón se sintió muy orgulloso. Todo el tiempo se vanagloriaba de tener un padre ilustre y se creía superior a sus compañeros, tanto que uno de ellos, enojado. Aquí tenemos una relación desde lo auditivo y fíjense, no estoy dando solamente una clase en los que busco entretener o busco capturar la atención. Estoy desarrollando una clase con un propósito de competencias desde la planeación, pero además de desarrollo genuino de competencias, porque me interesa que lean, escuchen, escriban. Entonces aquí las audiolecturas me ayudan muchísimo para el tema de la atención auditiva. Bien, entonces ese es el libro interactivo, pero por otro lado ustedes encontraron que esto es un aprovechamiento del niño. Supongamos acá está el chico leyendo desde su educación de trabajo en casa, pero ahora está conmigo. Entonces, cuando está conmigo, yo les comparto pantalla, activo el birrete y desarrollamos algunos ejercicios, algunas preguntas, les permito que activen cámara, que abran micrófonos y que compartan, porque eso ya se ha hecho ritual dentro de mi clase, ¿sí? Cuando voy entonces al taller de comprensión lectora que han desarrollado en casa y estamos retroalimentando en vivo, entonces conversamos, ¿cierto? Y activo entonces el birrete. Cuando yo activo el birrete pasa como un WhatsApp, estos chulitos de WhatsApp, y de una vez puedo dar esa retroalimentación. Les digo, ok chicos, ustedes que dijeron suculento, significa esto y esto que dice cualificado, esto y esto, o en matemáticas, esta operación, si usted sugirió esto, pues fíjate que es todo esto, ¿cierto? Puedo hacer una retroalimentación, pero además cuando el birrete está azul o está activo, voy a encontrarme con una guía del profesor. Esa guía me va a ayudar para saber cómo organizar los chicos de manera presencial, aún conservando ese distanciamiento por protocolo de bioseguridad. Entonces seguramente va a haber unas sugerencias de organización, pero también me va a dar unas dinámicas muy importantes para yo trabajar mi clase en vivo, sea sincrónica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me dice trabaja con palabras. Una vez terminada la actividad, los estudiantes deben tomar las palabras que se presentan en esta sección,
elaborar un afiche publicitario que las incluya. Yo digo, un afiche publicitario, listo, voy a utilizar, por ejemplo, una herramienta como Canva y les voy a pedir que la suban al EVA, ¿sí? Y desde allí, entonces yo les voy a calificar. Entonces, es eso lo que yo puedo ir integrando. Fíjense que aquí me dice, haga estas preguntas, aproveche todo el aprendido en un dispositivo electrónico. Es decir, que cuando yo sienta que me estoy atosigando por la sobresaturación de la pantalla y cuando me faltan ideas, entonces ahí puedo aprovechar esta guía del profesor y activarla incluso en una clase en vivo. Entonces, por eso hablamos de un libro totalmente interactivo y un libro totalmente enriquecido. Ahora, ustedes a veces nos dicen, necesitamos recursos interactivos, videos cortos, pero muy coherentes, donde los chicos puedan aterrizar esos conocimientos. Entonces, aquí vamos a tener unos recursos exclusivos del profesor que por gestión de él va a poder aprovechar o entregarles o digamos que visibilizarlos a los chicos. Algunas veces está organizado según la secuencia didáctica del libro, para aplicar, para analizar. Yo reviso entonces las características del recurso, miro que efectivamente es consecuente con lo que yo estoy desarrollando. Ojo con esto, profes, porque a veces cogemos los recursos así, los liberamos, solamente como por tener algo con lo que yo trabajar la clase, pero efectivamente yo verifico. Esto tarda por mucho 2 segundos para que tenga su apertura. Verifico y digo, ok, bueno, esto realmente los chicos lo pueden trabajar en casa o pues efectivamente me cabe dentro del tiempo. Aquí tenemos entonces, ellos deben hacer una relación, lo voy a hacer ahí de manera como aleatoria, corrijo y tengo 2 intentos. Esto le va a generar a los estudiantes una calificación y un tiempo utilizado. ¿Listo? Entonces yo simplemente, si digo, ok, me gusta, está para lo que yo he venido trabajando, voy a activar. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Fue creo que la narración. Eso. Cuando doy clic, solamente los chicos empiezan a verlo. ¿En dónde? Entonces yo puedo ver visualización de cómo se ve para el profesor, pero también cómo se ve para el estudiante. Ahí seguidito dice recursos interactivos de autoaprendizaje para el alumno. Entonces, hay unos recursos por defecto, porque este entorno es tan generoso con todos los actores, incluso con los mismos estudiantes y familias, de tal manera que ellos no tienen excusa en decir, es que el profesor no utilizaba la plataforma. Obviamente, en cuarentena, ¿quién no va a utilizar la plataforma? Pero cuando hay una presencialidad, digamos, normal, entre comillas, dicen, no, es que el profesor no lo ha utilizado, yo no sé por qué aquí hizo. No, aquí no hay excusa porque es tan generoso el entorno para todos los actores que hay unos recursos también, en dado caso que el profesor no pusiera mucha tarea, el alumno podrá utilizarlo porque está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Unos recursos por defecto y otros que el profesor le va a recomendar. Entonces, ahí ustedes ven por discriminación del color, tu profesor te recomienda que son los que efectivamente el profesor o va a activar o va a cargar y subir, tales como audios, documentos, videos, enlaces, imágenes y actividades de EducaPlay. ¿Qué pasa? Que ustedes van a tener un entorno mucho más enriquecido para trabajar, que es el mismo EVA, ¿sí? Entonces, en el EVA ustedes van a tener infinitas posibilidades de subir actividades, de cargar audios, incluso no de tenerlos en el computador, sino hacerlos de manera directa desde el EVA, ¿sí? Entonces, no voy a necesitar de una herramienta adicional como el Screencast, por ejemplo, para hacer un video, sino que en el EVA o en el Moodle directamente lo puedo hacer ahí con indicaciones y demás. Ahora, en entrenamiento, este está solamente para lenguaje y matemáticas, es un semi-entorno gamificado, es por defecto, ustedes van a ver que dice aquí autoaprendizaje para el alumno, y son retos, en el caso de lenguaje, de ortografía y gramática, en el caso de matemáticas, pensamiento matemático ágil, y en el momento en que desarrollan estos retos, los chicos van a ir a un medallero
En ese medallero les va a entregar en cada reto esa palabra ellos la van a cargar en estos espacios. Ya les voy a, ok, aquí. Entonces el reto 1, el chico al final, aquí le dice, introduce tu código XD en cada reto. En ese reto, la palabra al final fue pez. Entonces, el estudiante ingresa la palabra pez, da enter y le va a cargar unas estrellas conforme al comportamiento que él tuvo en este reto. Una, si de pronto no le fue tan bien, las 3, si le fue excelente. Y esto dinamiza mucho, porque en el caso del lenguaje nos han dicho mucho temas de ortografía y gramática, que es lo que más aqueja a los chicos. Recursos didácticos de la unidad, como bien lo dice la palabra, pues son documentos didácticos que van a ayudar al profesor. Aquí tenemos ortografía visual, competencias de manejo de información. Entonces tenemos algo tan bonito para pensar que los chicos deben escribir muy bien. No lo hacemos memorizando reglas ortográficas, hacemos alusión a la neurociencia o la neuroeducación, pensando en todos esos recordatorios de experiencias de sensorial. Ustedes ven aquí la palabra nativos, que seguramente muchos niños la escribirán con B, pero cuando encuentran estos dos nativos y encuentran esta icograma lleno de colorido y además con una historia por detrás que les pregunta qué tiene de particular las plumas de esos personajes, qué letra forman las plumas del indio de la derecha. Si el indio sacudiera su cabeza, ¿cómo sonarían esas plumas? Imítalo y luego lee la palabra. Entonces, cuando yo me imagino cómo suenan esas plumas, lo imito fácilmente, el estudiante podrá recordar que nativo se escribe con V, porque está recordando desde todas esas experiencias sensoriales. A veces les va a pedir que recuerden desde la comida, desde los olores, desde lo manipulativo, y es ahí donde tenemos todo este tema de ortografía visual. Competencias de manejo de información, profes. Esto es tan chévere en el momento en que una clase y además que la puedo cargar desde todos estos recursos, fácilmente ustedes pueden llevarlos a Leva y trabajarlo desde allí. Y estos recursos ustedes pueden trabajarlo porque son tan concretos y porque nos permiten justamente en ese tiempo. Aquí tenemos organizadores gráficos, PPTs, que ustedes pueden seguir enriqueciendo la clase. Entonces, a veces los profes no tenemos, digamos que, un tiempo específico para poder trabajar muy bien las presentaciones. Aquí ya hay unas de base y en esas de base pues podemos utilizarlas para desarrollar la enseñanza, pero también para que ellos sigan construyendo su aprendizaje. Muy bien, eso es el caso de ritmos de aprendizaje. Estamos hablando de chicos que por alguna razón no se han podido conectar por el internet porque han estado indispuestos de salud o psicológicamente por temas que han pasado. Entonces, hay unos que necesitan refuerzo, otros ampliación. Aquí simplemente voy a asignar esos recursos y luego puedo activar propuestas individuales y unas propuestas en equipo. Propuestas en equipo, estamos hablando de galerías y de foros. Ahora, voy recapitulando lo que hemos trabajado en este momento. Entonces, creador de clases con unos objetivos. Yo reviso el tema de los tiempos. Puedo llevarlo incluso a mis asignaturas desde el ecosistema y luego entonces aterrizo sobre las unidades. Antes de pasar al escenario de evaluación, quiero comentarles algo justo desde las planeaciones. Ustedes ven desde el ecosistema mis asignaturas, ¿bien? Y ven que en cada uno de los libros, ¿sí? Hay una pestañita que dice planeaciones, puesta de notas, ocultar asignatura. Venga, yo miro por acá, acá. Este está mucho más completo. Acceso al EVA, que sería el Moodle, planeaciones, puesta de notas y ocultar asignaturas. Cuando ustedes dan planeaciones, ese espacio de planeaciones, y cojo el Excel
que me arrojó el Sabia, yo puedo entonces empezar a configurar una sola vez todos estos objetivos, ¿sí? Entonces, aquí puedo crear estas unidades que me han sugerido este Excel, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en mi Excel se llama Historias para Imaginar en grado cuarto. ¿Sí? Yo aquí entré a grado primero y esa primera unidad se llama Cuentos que divierten. Bien, entonces yo puedo ubicar ahí el nombre de esa primera actividad o de la pregunta detonadora, creo que en sociales se maneja así. Datos generales, entonces puedo ubicar esas metas de aprendizaje simplemente con darle crear los contenidos que me está sugiriendo. Aquí yo puedo pensar en otros contenidos que me está sugiriendo aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver el hiato, la narración, la leyenda, la fábula, la personificación. Si yo encuentro que me faltó ubicar la personificación, entonces hago esto y me pone un abreviado. Entonces le voy a poner PR, si así lo quiero, de personificación. Le doy guardar y siguiente. Fue el registro, es realmente muy fácil y aquí ya tengo todos los contenidos que voy a trabajar. Fíjense que aquí estoy configurando todo, la evaluación a partir y la planeación a partir de ese Excel que me arrojó Sabia. Y las competencias básicas, fíjense que estas las tomé precisamente del estándar. Produce textos escritos. Ustedes saben que en el caso del lenguaje hay dos competencias macro, que es producción textual y comprensión lectora. Entonces acá me está diciendo que produce textos escritos y por acá que comprende diversos tipos de texto. Esto fue lo que ubicamos en las competencias básicas. Cuando ya hablamos de evaluación, entonces ya puedo tener esos criterios y esto, ¿de dónde lo puedo tomar? Cuando yo tomo este Excel, pues del indicador de desempeño, que es finalmente lo que los chicos deben demostrar. Elabora un anuncio publicitario y además que me va a permitir una evidencia muy palpable. Entonces, si yo hablo de elabora un anuncio publicitario siguiendo los pasos aprendidos en clase, ya sabré que la evidencia de aprendizaje o de producto vendrá siendo ese anuncio publicitario. Entonces, aquí puedo configurar en la evaluación eso, ¿sí? Donde precisamente tenemos algo más aterrizado. Los recursos. Entonces también puedo configurar, voy a trabajar el LX de la unidad 1 del tema 1, pero además dentro de las actividades, pues puedo tomar esas actividades que me sugiere la guía del docente o el mismo texto. Entonces aquí para trabajar el texto de instrucciones, pues voy a decirle que crean y armen juguetes, que es lo que me sugiere el libro. Y en la valoración, entonces yo ya tengo una meta de aprendizaje con unos iniciales que ya configuré y una revisión. Entonces aquí prácticamente esto seguramente no me demorará mucho, pero yo estoy configurando todo el año o toda la unidad conforme a esa articulación que tengo entre Sabia y el ecosistema Educamos. Entonces, no sé si hasta ahí vamos muy bien. Ahora, el planificador de aulas aterriza en la unidad que viene ahora. Ustedes pueden seguir utilizando otros recursos que son todos estos espacios, digamos, el último cajoncito para todas las áreas. Estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de Sony, los chicos pueden aprovecharlo las 24 horas. Entonces estamos hablando de galerías en 360, de modelos en 3D, estamos hablando de atlas interactivos, de bancos de sonidos. Aquí voy a mostrarles uno para que ustedes vean, no voy a ahondar en el resto y finalizaríamos con la evaluación, ¿cierto? Entonces, he planeado, he aterrizado, trabajo el libro físico, puedo apoyar a mis estudiantes con este tipo de actividades exploratorias, engancharlas desde Educamos, que lo puedan trabajar, por ejemplo, desde Leva, y escojo por aquí un gatito. Vamos a trabajar pensamiento
pensamiento métrico geométrico con esto. Entonces simplemente los chicos empezarán a manejar sus figuras, a configurar. ¿Listo? Y bueno, ya con esto creo que damos espacio a Simplifica y seguidamente voy a darle paso a inglés. Entonces, ¿qué es el Simplifica Global? Es la herramienta que ustedes van a utilizar para evaluar. Entonces, lo que me resta ahorita es evaluar a los chicos. Esta herramienta está precisamente para ese modelo híbrido. Entonces, puedo trabajarlo, puedo crear evaluaciones para trabajar en lo presencial y para asignar de trabajo en casa. ¿Cómo lo hago? Entonces, agrego evaluación, paso que voy dando, paso que me va dando, estoy en primaria, voy a escoger grado cuarto y el área, lenguaje. Voy a hacerlo de manera manual. ¿Cuál es la diferencia entre manual y automático? Que en el automático me va a pedir un número de preguntas, entonces en el automático quizás lo pueda pensar desde una evaluación final de unidad o de periodo, pero en el manual yo quiero trabajar una evaluación semanal. Entonces aquí configuro un núcleo temático, ya trabajamos la narración, la leyenda y la fábula. Voy a escoger la competencia, tal que trabajamos allí. Y aquí me arrojó 17, 11 preguntas. Entonces acá tengo unos textos, voy a escoger tal vez 3. Veo entonces que hay un texto y una respuesta correcta en verde. Y digo, listo, ahí van 3. Pero también, como en la semana trabajé elementos de ortografía, entonces también voy a evaluarles, por ejemplo, el punto y la coma y los puntos suspensivos. Y aquí, entonces, tenemos recupera conceptos de lengua castellana. Me sugiere, dentro del banco de preguntas que tenemos acá, ojo, este banco de preguntas está alineado con el texto escolar, con los referentes de calidad, entonces tranquilamente, y con lo que se está solicitando prácticamente en pruebas a ver. Entonces acá tengo esto y esto. Ya tengo 5 preguntas, con esto ya puedo evaluar lo que trabajamos en la semana. Le damos continuar. Y aquí voy a explicarles cómo de presencial y cómo de manera remota. Entonces, configuro el logo del colegio, le pongo un título bien simpático. Este nombre y grupo será lo que ellos van a ubicar de manera presencial. En las instrucciones, como profesor, puedo utilizar fórmulas matemáticas, citas, imágenes, enlaces. Le doy continuar. Y aquí, entonces, nos dice que la evaluación está concluida. ¿Qué pasa? Si voy a ir paulatinamente del colegio, resulta que hay 2 grupos, no sé, hay colegios que han optado por esa forma. Entonces, unos chicos van a ir en la mañana, puedo utilizar la versión A. Los chicos que van a ir en la tarde, les voy a dar la versión B. Y aquellos chicos que necesitan refuerzo y que no han podido estar en ninguno de los dos por otras razones, le doy la versión C. Es decir, que usted en la presencialidad va a tener 3 versiones de la misma evaluación, pero con las preguntas totalmente reconfiguradas con lo que usted acabó de trabajar. Entonces, esto le permite a usted tener 3 versiones para trabajar con sus grupos de manera presencial. En la plantilla va a encontrar fecha de la elaboración, la cantidad de preguntas y la versión correcta en cada una de las versiones. La tabla de contenido le va a dar un discriminado del núcleo temático que usted quiso trabajar, las competencias y la respuesta correcta en las 3 versiones. Hoja de respuestas no va a tener que buscar por fuera porque aquí ya la va a tener, la va a descargar. Y esa hoja de respuestas, lo bondadoso de toda esta herramienta es que no solamente me va a permitir evaluar semanalmente al final del periodo, todo el año, sino que esto tiene una configuración de 1 a 90 preguntas. Puedo pensar incluso en una preparación para la prueba saber. La prueba saber, más o menos lenguaje, está hablando de 45 preguntas, entonces puedo configurar dentro de todo el banco que está por defecto, un banco que yo pueda trabajar propio, preguntas que puedan estar potenciando a mis chicos para eso. También tenemos entonces, si yo creo que ya toda la prueba está perfecta, descargarla en PDF. Siempre yo lo hago es Word porque necesito que los chicos también trabajen producción textual o en matemáticas operaciones o construcción de un ensayo en sociales, no sé, o una sugerencia desde las ciencias. Entonces en Word
Y en mis preguntas ustedes pueden crear su propio banco de preguntas, que ustedes también sean curadores de contenido, también pueden hacerlo en el momento que van a agregar pregunta, van a ubicar un núcleo temático, una competencia, su pregunta y pueden darle la opción correcta. Y en programación, pues esto es para trabajar en casa. Es decir, que si yo con esta evaluación que acabo de preparar, quiero enviarla para que los chicos lo trabajen en casa, entonces escojo aquí lenguaje cuarto. Esto va a ser el día de el lunes 30 de noviembre. Entonces 30, 11, 20, 20 y va a empezar justo 8 de la mañana. Espérate, 30, 11. Va a terminar el mismo 30 y vamos a darle una hora para que lo termine. De esta manera le doy programar y también para trabajo en casa. Esto también me va a sugerir los informes tal cual lo hace la prueba saber, un discriminado por competencias, un discriminado por estudiante y además considerar cuáles respuestas fueron omitidas, cuáles fueron acertadas, cuáles no fueron y tomar decisiones de mejora conforme a las competencias. Esto es simplifica, entonces ustedes ven que en Savia tenemos una completa conexión no solamente entre lo que yo necesito para gestionar mi aula, sino para gestionar todo el ecosistema, es decir, para mi trabajo en línea, para mi trabajo remoto, que podría hacer desde el EVA, y vivir esos momentos, planear, ejecutar y evaluar. Entonces, no sé si en este momento hay alguien que tenga una pregunta. De lo contrario, entonces cedo mi palabra al compañero David, que es del área de inglés. Hola, Joana, gracias. Antes de iniciar entonces con la parte de inglés, del parte del área docente de la institución, ¿tienen preguntas en cuanto a la exposición de Joana? Hola, ¿nos escuchan? Sí, si quieres, David, prosigue y más bien al final consideramos nuevamente sección de preguntas. Dale, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento. Por favor, indíqueme cuando ya la puedan ver. Ya se puede ver, David. Perfecto. Entonces, profe, como ya mencionó Joana, muchas de las herramientas nos van a servir de la misma manera ya como ella nos contó y nos realizó la exploración a través de todo el entorno desde Savia, ¿verdad? Ahora bien, para los docentes que ya han trabajado con la serie Crossover dentro de la institución y ahora que van a tener la oportunidad de hacer uso del entorno Educamos y del EVA, vamos a tener más posibilidades de desarrollar las actividades con los recursos con los que ya contamos, ¿verdad? Al finalizar esta reunión voy a compartirles también dos espacios que hemos creado para ustedes, donde van a estar o van a reposar recursos que pueden ser implementados dentro de las clases y otro espacio de ayuda docente en cuanto a metodologías y enfoques, propiciando así tal vez el aprendizaje autónomo de los docentes en caso de que tengan alguna duda, ¿verdad? Pues bien, en este caso ya estamos acá navegando en la plataforma de SM Aprendizaje dentro del login único. Estamos revisando Crossover High 1, que probablemente muchos de los docentes que nos acompañan ya han trabajado con él. Cuando revisábamos la estructura del texto, cuando iniciamos esto de la virtualidad y demás, por las razones ya conocidas, debimos reestructurar un poco cómo se venían desarrollando las clases. Cuando hablo de reestructurar la metodología que llevábamos, en el apoyo que hemos brindado a las instituciones, nos hemos dado cuenta que cuando revisábamos el libro del estudiante, que es el que estamos viendo acá en este momento, el libro, si bien nos daba una pequeña introducción acerca de la unidad 1 con los objetivos y las preguntas, cuando íbamos a la siguiente página nos dirigía directamente a una serie de ejercicios, ¿verdad? Si bien allí ya se había contextualizado un poco al estudiante, no era lo suficientemente amplio
para que el estudiante estuviera tal vez seguro o tranquilo o conociera realmente el tema de lo que se iba a tratar. Para esto lo que hemos optado por realizar es hacer uso constante del reader. Ustedes bien saben que cada unidad dentro del texto trae un reader que viene compuesto en promedio de 6 a 8 páginas y al finalizar hay un comprehension check. ¿Cuál es la opción ahora? Pues bien, si vamos a realizar o tener este entorno híbrido de clases presenciales o digitales o en línea, podemos realizar o tener acceso al reader que tiene el estudiante en su aula de clase y esto lo podríamos digitalizar también al 100%, ¿verdad? ¿Cómo? Podríamos generar un formulario a través de Teams o podríamos generarlo a través del entorno del EVA, ¿por qué no crear una actividad con base en esta lectura que el estudiante realizó, ¿verdad? Entonces, opción número 1, profes, y recomendación para cuando iniciemos nuestro siguiente periodo escolar en el 2021 y que seguramente vamos a tocar muchos pues temas más específicos, es cómo abordar la clase iniciando desde el reader. Ahora bien, cuando revisamos los recursos digitales de la serie, encontrábamos un espacio al finalizar que es para el estudiante, y allí estaba el grammar reference, los verbos irregulares y su fonética, y un espacio que tal vez no es muy explorado que se llama Learn to Learn. Este espacio ha sido bastante vital y ha diversificado mucho la clase. Voy a esperar a que cargue para contarles de qué se trata, ya que esta es una actividad adicional, perdón, que proporciona el texto y que está en contexto con la unidad, ¿verdad? Entonces, no es algo que está por fuera de la temática que se está tratando dentro del aula de clase, no tiene algo que el estudiante no conozca, sino que está contextualizado y está de acuerdo a su nivel. Importante, dentro del espacio de Learn to Learn están el desarrollo de las 4 habilidades, 2 productivas, 2 receptivas, de una manera distinta, ¿verdad? Como ustedes bien leen acá, en esta habilidad de Learn to Learn están incluidas dentro de las habilidades del siglo XXI para promocionar así ese aprendizaje autónomo del estudiante y, ¿por qué no empezar a identificar junto con el estudiante y aprender junto a él cómo podemos mejorar esas habilidades, en este caso el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, de manera autónoma, ¿verdad? Entonces fíjense que iniciamos a través del listening. Hay algunas preguntas de comprensión, ¿verdad? Fíjense que exploran 2 tipos de comprensión, en este caso en meaning y en el otro intention, que son 2 cosas que a veces el estudiante no puede identificar por sí solo. Luego seguiríamos con la parte del speaking. Iniciamos con la pregunta, ¿Are you a competent speaker? Para que ellos puedan reconocer qué deben tener para ser un speaker competente. Hablamos de la accuracy y todas las herramientas que están incluidas allí, ¿verdad? Luego seguimos con la parte de reading y iniciamos con la misma pregunta, ¿Are you a competent reader? Dentro de ellos, cuando vamos a revisar la parte del reading, queremos que los estudiantes se vuelvan lectores efectivos y que tal vez no lean solo para interpretar así el sonido fonológico o fonético de la palabra, sino para ir más allá y que realmente tengan entendimiento de lo que están leyendo, ¿verdad? Y al finalizar van ustedes a encontrar la parte de writing, iniciando exactamente igual con la misma pregunta. Eres un escritor competente, donde no solo se va a tratar de la estructura del texto, que es lo que generalmente vemos dentro de las aulas de clase, ¿verdad? Si tenemos una introducción, un desarrollo, un contraste y finalmente una conclusión, ¿verdad? Más una opinión personal, sino que detrás de eso hay muchas más cosas que el estudiante tal vez puede dominar o conocer en su lengua nativa, en su primer idioma, pero seguramente piensa que en un segundo idioma esto no aplica, y la realidad es que sí aplica, y adicionalmente hay muchas más estrategias o estrategias adicionales que él debería conocer para que eso sea efectivo. Dentro de ellas, el Self and Peer Correction. Esta estrategia ha sido muy útil dentro de la pandemia, dentro de todo el proceso que hemos estado viviendo, ya que, como sabemos, dentro de las últimas metodologías y enfoques, siempre apuntan o animan a la corrección en pareja o al trabajo colaborativo más que cooperativo, para que el aprendizaje sea más motivador y, por supuesto, mucho más efectivo. La invitación entonces es, profesor, que hagamos uso de este recurso. Seguramente, como les decía, vamos a vernos en un espacio más detallado ya con los docentes del área para ver cómo podríamos incluir este desarrollo de habilidades del siglo XXI
dentro del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Ahora bien, cuando vamos a los recursos de los docentes o a los assignments, tenemos de 4 a 5 actividades en promedio, ¿verdad? Estas actividades vamos a poder seguir utilizándolas desde acá, indicándole al estudiante cómo debe realizarla, realizando tal vez una modelación antes de asignar la actividad, que sería algo bastante bueno, y esto nos brinda la posibilidad de que lo podamos hacer desde acá directamente, ¿verdad? Es decir, que no solo debemos asignar la actividad como una tarea, sino que antes de que lo hagamos, podamos modelarle al estudiante qué es lo que debe realizar antes de tener ese primer contacto con la actividad. Algo por lo que estamos trabajando es en los dos tipos de propuestas. La primera se llama individual y la segunda propuesta en equipo. Si bien la plataforma contiene a todos los estudiantes en una sola clase, la situación de tener el modelo híbrido nos ha ayudado a visualizar otro tipo de uso en estas herramientas. La primera de ellas es a generar instrucción diferenciada dentro de los estudiantes y a generar actividades que el estudiante pueda realizar de acuerdo a su nivel. Sabemos que dentro de la enseñanza del inglés tenemos algo que se conoce como Mixed Ability Skills o las habilidades mezcladas dentro del aula de clase, y tenemos estudiantes que van desde básico hasta avanzado en el mismo grado, y esto puede ser a veces un poco difícil para nosotros como docentes, no en la instrucción de la clase como tal, sino luego en la asignación de tareas y recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contenido que estamos desarrollando dentro de la clase es general, ¿verdad? Pero seguramente cuando vamos a revisar un taller, una evaluación, debe ser ajustada al nivel del estudiante. Y esto definitivamente es un reto para nosotros los docentes de inglés. ¿Qué hemos aprendido de esto? Pues bien, dentro de las propuestas individuales, nosotros podríamos generar tantos espacios como consideráramos necesario, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo. El primer paso sería, profes, ir a la carpeta de mis alumnos y generar distintos grupos dentro de la misma aula de clase. Fíjense que en este caso yo estoy en Crossover Harry 1 y he decidido nombrar 3 salones. Yo puse 802, 802 intermedio, y por supuesto también podría poner acá 802 avanzado. Vamos a hacerlo rápidamente, para así tener 3 códigos dentro de la misma aula de clase. Es decir, que las temáticas serán las mismas y, como mencioné anteriormente, cada estudiante puede tener una actividad asignada diferente, ¿verdad? Cuando revisamos estas 3 actividades, vamos a regresar entonces al espacio donde estábamos para que podamos entonces así revisar cómo podemos cargar los dos tipos de actividades. Dentro de la propuesta individual, luego de crear los espacios que vimos anteriormente, en este caso básico, intermedio y avanzado, es un ejemplo por darlo, ¿verdad? Por ilustrar un poco. Tenemos la opción entonces de crear aquí la tarea, ¿verdad? Incluir el título, el enunciado, alguna instrucción personalizada, y luego cargar el archivo que queremos que ese grupo de estudiantes en específico realice, y que por supuesto esté contextualizado con la unidad. Ahora bien, si revisamos las propuestas en equipo, podemos generar el espacio para cierto grupo de estudiantes. Entonces, propuestas individuales podría estar dirigido a estudiantes que tienen un nivel excepcional y control o un dominio o un control muy bueno en el idioma. O, por otro lado, para aquellos estudiantes que tienen demasiadas dificultades en el aprendizaje. Y, finalmente, la opción de grupal o de creación de grupos para que podamos acceder con los estudiantes que tienen unas habilidades dentro del mismo nivel, ¿verdad? Y que puede ser tal vez el grueso del aula de clase. Dentro de ellas, cuando hablamos de las actividades en equipo, nosotros podemos crear un periódico, un foro o una galería para así diversificar un poco y no siempre limitarlos a que lo vean como una tarea, ¿verdad? Que es un poco lo que debemos cambiar cuando asignamos actividades específicas dentro de esta área. Ahora bien, pueden estar ustedes preguntándose en este momento, bueno, ¿y de dónde tomo tantos recursos para la instrucción diferenciada? Pues bien, hay algo que se llama la comunidad IDP Global o IDP Community, y dentro de ella ustedes van a encontrar los 3 segmentos escolares: preescolar, primaria y secundaria, y adicionalmente vamos a tener las 4 habilidades, 2 receptivas, 2 productivas, tenemos los 4 skills allí incluidos.
¿Qué debemos realizar? Generar un registro, ¿verdad? Es muy sencillo, simplemente hay que poner el correo electrónico, los datos de la institución y sus datos personales o institucionales en caso de que lleven correos institucionales, lo pueden hacer también, para que luego de estar inscritos podamos tener acceso a estos recursos. Un ejemplo de ello puede ser de que si yo soy docente de preescolar, por ejemplo, podemos entonces filtrarlo por allí. En este caso, quiero hacer una clase de speaking, ¿verdad? Y vamos a tener entonces allí los recursos. En este momento yo no estoy logueado y en caso de que ustedes den clic en alguna de las actividades les va a pedir precisamente eso, que creen una de las cuentas. Si ustedes desean loguearse e ingresar desde este momento podrían hacerlo. Puedo compartir el link con ustedes para que puedan tener acceso a este tipo de recursos e incluirlos así dentro del aula de clase, ya que sabemos que si bien todos los docentes necesitan acceso a recursos, generalmente los docentes de preescolar y primaria son los que más necesitan este tipo de recursos debido como al espacio de atención o dedicación que tiene un estudiante cuando está pues recibiendo instrucción y más en un segundo idioma que no es su L1 o idioma nativo, ¿verdad? Finalmente, profes, quiero contarles de este espacio. Es el espacio dedicado a ustedes como docentes del área de inglés. Se llama UDP Online Learning. Y dentro de ellos, ustedes van a tener diversas opciones, ¿verdad? Primero, van a ustedes poder revisar, tener la oportunidad de revisar todos los workshops que hemos tenido a lo largo del año en esta época de pandemia, donde ustedes pueden entrar y consultar no solo a los talleristas nacionales, a los especialistas nacionales o locales, sino también a todos los especialistas de la red global de UDP y del grupo ESM, ¿verdad? Es un espacio bastante motivador, bastante interesante, ya que pues si en algún caso tenemos el tiempo libre o la necesidad de consultar algún tema en específico, como por ejemplo hard skills versus soft skills, podríamos entrar acá a revisar este taller. Y vamos a tener dos opciones. Vamos a poder ver la presentación, ¿verdad? En caso de que ustedes digan, bueno, no quiero ver el video, quiero tener acceso a la presentación, pueden entrar acá a ella. Fíjense, en este caso estamos con esta primera presentación que se llama Distance Learning and Motivation. Y está allí toda la diapositiva cargada para su consulta. Pueden encontrar los objetivos, de qué se trata y, por qué no, implementarlas desde las coordinaciones de área o desde las mismas directivas para que sean talleres a tratar o temáticas a tratar dentro de todo el año escolar y, por qué no, busca la manera de cómo implementarles dentro de ella, ¿verdad? Si en caso de que ustedes quisieran ver la presentación junto con el video, pueden ir entonces acá a los videos. Son 1 Minute Learn How To. Estos videos son bastante útiles porque aquí nosotros vamos a ver cómo podemos tener muchas herramientas que podemos aprender en tan solo 1 minuto, ¿sí? Dentro de ellas, por ejemplo, cómo utilizar PowerPoint como herramienta en el aula invertida o en Flipped Classrooms, cómo hacer icebreakers o the alphabet game. Y lo bueno de estas actividades es que propenden en trabajar en los dos tipos de ambientes, bien sea presencial o digital o en línea, o en caso de que llevamos el enfoque híbrido. Entonces es un espacio bastante ameno que los invito a revisar, a que puedan compartir o a debatir entre ustedes qué puede ser útil. Incluso hay espacios como de cómo convertir una hoja de cálculo en Google en una rueda aleatoria, ¿verdad? Que en este caso sería como ir a jugar en una máquina de apuestas para crear así estructuras de oraciones y demás. Entonces la invitación, profes, es pues, a compartir con ustedes todo este material para que puedan tener acceso a él. En este momento, profes, entonces hemos terminado la exploración por el entorno inglés y de las nuevas herramientas que van a estar a su disposición. En este momento sí nos gustaría entonces escuchar de parte de ustedes sus comentarios o preguntas, bien sea del entorno que ya nos explicó nuestra especialista Joana Duarte o del espacio de inglés que acabé de hablar. Entonces, bienvenidos, profes, con sus comentarios. Buenas tardes. Mi nombre es Buenas tardes. Soy docente del área de inglés en bachillerato y no te escuché algo, entonces quería que me aclararas. Esos últimos dos recursos que mostraste,
el UDP, el anterior, van dentro del paquete. Sí, profesora Kelly, ¿verdad? Creo que es su nombre, ¿verdad? Sí, Kelly. Sí, profesora Kelly. Sí, sí, señora. Sí, profesora Kelly. Estas herramientas están incluidas y están a disposición, son 100% gratuitas. Y bueno, ustedes van a poder tener acceso a ellas, como les mencionaba, si desean hacerlo desde este momento para iniciar la exploración, o si bien desean, no sé, incluirlas incluso dentro de su planeación de clase, podrían así también hacerlo. Para ingresar a ellas es desde así como entramos a Savia. Desde Savia lo podemos hacer. No, profe, entonces si desearan ingresar, por ejemplo, a la comunidad UDP, en este momento voy a compartir con ustedes por el chat de la reunión el acceso directo. Ok. Voy a ponerlo por acá. Entonces, el primero que acabo de compartir es de la comunidad UDP, ¿verdad? Allí es donde están entonces los recursos adicionales de speaking, listening y demás. Y ahora voy a compartir con ustedes el siguiente, que es el sitio o repositorio donde pueden consultar talleres y dinámicas o didácticas que pueden incluir en la clase, ¿vale? Ok, muchas gracias. Nada, es con todo gusto. No sé si de parte del área de inglés o de las otras áreas tengan más comentarios o preguntas. ¿Ninguna? ¿Seguros? Vale. Pues bien, en ese caso, no sé, Joana y a todos mis compañeros, si debamos algo más que añadir durante este momento o esta sesión, o en ese caso de que no, pues no tenemos comentarios y preguntas. Bueno, nos dicen que hasta el momento está todo claro. Podríamos despedirnos, ¿verdad, Joa? Claro que sí. Cierto. Agradecerles. Sí, Bueno, agradecer. profes, Ruby, adelante, Ruby, sigue. y este es como ya los puntos finales de de esta primera exploración, este recorrido que hemos estado realizando para que ustedes tengan conocimiento de todos los recursos. Faltan muchísimos, apenas fue una exploración, apenas tengamos también toda su información, el consultor asignado para ustedes de Educamos, que es el señor Haynes, va a estar generándoles y haciendo pues todo lo que es el proceso de configuración del aula de la institución, y todos van a estar con sus estudiantes, con sus aulas, los usuarios y las contraseñas, y ya en disposición para poder realizar todo el enriquecimiento de los recursos que tienen acá y de los materiales. A partir de ese momento, pues también ustedes tienen que entrar a definir, pues lo que les estábamos comentando desde un inicio, en dónde quieren tener ustedes, digamos, en mayor porcentaje alojados sus contenidos, y a través de qué medio quieren ustedes hacer los procesos que sean sincrónicos o los procesos que son online. Tienen que definir eso para que todos los esfuerzos se concentren allí y no sea que ustedes de pronto tengan información por muchas partes. Entonces, si quieren, digamos, trabajar con Teams, vamos a hacerle como el mayor esfuerzo a que ustedes le saquen provecho a esta herramienta junto con SM Educamos, o si desean de pronto trabajarlo más con Moodle, también lo vamos a hacer allí, y de esta manera vamos a poder ser muy eficientes en el manejo de estos recursos. Este es solamente un primer momento, ustedes van a tener acompañamiento durante todo el año, van a tener todos los meses al formador asignado para que esté con ustedes, dándoles apoyo, soporte pedagógico, y también de pronto pues brindándoles estrategias e ideas para que ustedes en términos pedagógicos puedan desarrollar de la mejor manera estos procesos de aprendizaje. Entonces, sin más, nos vamos a despedir de ustedes y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, profes. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, feliz tarde.